¿Alguna vez soñaste con explorar una isla llena de misterio, naturaleza salvaje y una historia que te transporta a otro mundo? Hoy nos adentramos en la isla de Java, uno de los lugares más fascinantes de Indonesia y con más de 45 volcanes activos. Desde cascadas que parecen sacadas de un sueño, hasta templos milenarios que desafían el tiempo. Java nos regaló experiencias que nunca olvidaremos. En este vídeo descubriremos juntos los rincones más impresionantes de esta isla. ¿Estás listo para un viaje que te dejará con la boca abierta? Somos Rafa y Javi y esto es Pasaporte sin Límite, Java. Pero antes de nada, vayamos al principio. Nos encontramos viviendo en Bali, por lo que si no viste los vídeos anteriores, te recomendamos que lo hagas. En este momento, tomaremos un vuelo de 50 minutos hasta Java. Y ya desde el avión, podemos apreciar algunos volcanes de los 45 que tiene activos. Nuestra primera parada en la isla de Java será una zona donde apenas existen los turistas. Y sinceramente, nos costó mucho esfuerzo llegar, pero luego mereció la pena. Y ahora mismo acabamos de llegar a uno de los sitios más espectaculares de la isla de Java, que es Tumpak Sewu, una cascada gigante, que está aquí un hueco enorme y múltiples cascadas por todas partes. Se las conoce como las 1000 cascadas, con una caída de agua de 120 metros. Su río está alineado con el volcán Semeru y en días despejados se puede ver los dos lugares gracias al dron. Además, este volcán es el punto más alto de Java. Y para los más aventureros, existe un camino entre la vegetación que te permite descender hasta la base. Y nos ponemos en marcha para ir a nuestra siguiente parada en Java. Y ahora mismo hemos cogido un tren y vamos de camino a Yogyakarta, donde vamos a pasar los próximos 3 días. Nuestro hotel de Yogyakarta se encuentra en la mejor zona de la ciudad, pero esto os lo enseñaremos más tarde, junto con un lugar que tiene esta isla que es realmente increíble y que también podréis verlo al final de este vídeo. Ahora hemos pedido un taxi para que nos lleve a la primera parada de esta ciudad, ya que el lugar se encuentra a 1 hora de nuestro hotel. Y ahora ya hemos entrado en el complejo de Prambanan, que es este aquí macrocomplejo. ¿Por qué digo macrocomplejo? Porque es un conjunto de más de 200 templos hinduistas. Y ahora pues vamos a comenzar la ruta y os iremos enseñando un poquito todo lo que ofrece este lugar. Ver los templos al fondo nos recuerdan a un lugar también espectacular, a las ruinas de Angkor Wat de Camboya. En nuestro recorrido os vamos a enseñar únicamente la zona central, que esconde tesoros que nos quedaron alucinados. Pero antes vamos a hacer una pequeña parada en el exterior para mostraros una curiosidad. Si os fijáis, están como destruidos porque hace un montón de cientos de años una explosión del volcán y un terremoto y entonces todo esto se derrumbó. Si os fijáis, toda la parte central ya está restaurada y ahora está, por ejemplo, con esta torre de aquí. Y según nos han dicho, se tarda cada templo en construir 1 año. Y si hay más de 200, pues imaginaros, faltan 200 años para terminar la construcción. Y todo eso lo van construyendo con el dinero que van sacando de las entradas de los turistas. Y ahora sí, vamos a la zona central, y nos acompañarán 2 estudiantes de Yogyakarta, que serán nuestros guías de la zona. Y ahora aquí en el complejo central, por ejemplo, tenemos este templo de aquí pequeñito, junto con los que están a cada una de las esquinas, que tienen un pequeño hueco en el interior donde la gente deja las frutas y ofrendas, como por ejemplo flores también. Entonces, pues eso es como por ese estilo, está alrededor de toda esta parte. Y ahora llegamos a la parte central. Sin duda, esta parte fue nuestro lugar favorito del complejo, porque la sensación fue como transportarnos a otra época, rodeados de imponentes templos tallados. Y ahora estamos aquí en la parte central y nos van a explicar aquí los guías que tenemos, cada uno de los templos, qué es lo que significa. Brahma is the creator god, and in the middle, the Shiva, the god destroyed something to make better, and then the last, and Vishnu, the protector god. Y ahora mismo encontramos esta parte de aquí que es la lengua y tenemos un león y un cocodrilo que, por así decirlo, cuando tú entras por aquí es como para quitar las energías malas que tienes en tu interior. Ahora os vamos a mostrar brevemente qué tiene cada templo en su interior. Brahma's water is a water of life. Lo mejor de estos templos fue pasear por sus exteriores, ya que las paredes y los detalles que tienen son realmente increíbles. Y ahora, después del primer templo, ahora vamos al siguiente, que es Shiva. Y justo aquí en las inscripciones, por ejemplo, encontramos al símbolo de él, el hombre y la mujer, y en el medio el árbol de la vida. Y por otra parte, más a la izquierda, justo aquí encontramos un león, que es como el símbolo de la fortaleza. Visitar estos templos con los guías, la verdad es que fue muy buena idea, ya que nos explicaron multitud de detalles muy interesantes sobre los templos y su construcción.
Y es que todas estas paredes cuentan la historia de la vida religiosa de la época. Nos recuerda a sitios súper conocidos como Egipto, donde los faraones hacían lo mismo con los jeroglíficos. Y a modo de curiosidad, os vamos a mostrar dos estatuas que esconden una leyenda interesante. Y aquí encontramos a Nandi, que es una vaca que, según lo que comenta, es que tiene aquí la oreja, donde si yo rezo y hago la petición aquí en su oreja, se lo mandará a Siwa, que es el templo que tenemos justo enfrente. Y esta es Ganesha. Si hace 3 veces pasando la mano por aquí, pues por así decirlo, recibimos más inteligencia, así. Y dicen aquí que esta figurilla de aquí, que en su interior de la barriga tienen monedas, entonces que si le pones ahí una ofrenda como que vas a conseguir riquezas. Y sobre las curiosidades de este lugar, las hay en cada rincón, como el siguiente. Justo allí encima de la puerta encontramos como una cabeza que eso, por así decirlo, protege de toda la negatividad. Entonces cuando tú entras ahí, como que toda la negatividad de tu cuerpo desaparece. Como hemos visto, cada pequeño templo tiene un significado diferente en la religión hinduista. Y aunque os hemos mostrado solo los más importantes, es muy interesante conocer las características de cada uno de ellos. Otra curiosidad de estos templos es que casi todas las piedras con las que los hicieron provienen de la lava del volcán, por lo que además de su belleza llevan la historia geológica de la región. Pasear entre estos templos no es solo un viaje en el tiempo, sino también una oportunidad para imaginar cómo fue la vida aquí hace más de 1000 años, cuando este lugar estaba en su máximo esplendor y resonaban los cánticos de los fieles entre estas imponentes estructuras de piedra. Y después de haber estado visitando este conjunto de templos aquí, ahora vamos a continuar a la siguiente parte. Aunque visitamos muchos otros templos, no los incluimos en el vídeo debido a su gran parecido con los anteriores. Antes de continuar hacia nuestro siguiente destino en la ciudad, queremos mencionar que cuando este complejo esté completamente restaurado, sin duda se convertirá en un lugar único en el mundo. Justo antes de salir del recinto, nos encontramos con un animal que a primera vista parece un avestruz, pero no lo es. Se trata de un casuario, el ave más peligrosa del mundo, conocida por las afiladas garras capaces de causar graves heridas. Y ahora sí, vamos a nuestra siguiente parada. Dejaremos algunas cosas en el hotel para hacer una breve visita a la ciudad, antes de ir al lugar único del mundo que os dijimos al principio del vídeo. Y ahora mismo nos encontramos en una de las calles principales de Yogyakarta, que se llama Maliboro. Aquí es donde, por así decirlo, están todos los centros comerciales, las tiendas, los restaurantes. Aunque esta calle tiene un pequeño detalle que no nos gustó tanto. Todo el tráfico tan increíble que hay de motos, de coches. Y bueno, los atascos aquí son constantes siempre. A pesar del denso tráfico, lo bueno es que nos alojamos en un hotel en pleno centro, lo que nos permitirá recorrer toda esta zona cómodamente a pie. Y ahora encontramos calles como esta, que son pequeñitas, pero con un montón de cosas, como por ejemplo cosas de regalo, cosas de comida callejera. Por otra parte ahí hay durian, que es una fruta típica de Asia, que huele muy mal. Y otras cosas que os vamos a ir enseñando. Y ahora mismo estamos yendo hacia un mercado donde se puede encontrar de todo, entre todas las cosas, por ejemplo, hay gente aquí bailando. La verdad es que aquí encontramos de todo, encontramos ropa, que la verdad es que está a tira de precio, después también cosillas de recuerdo. Al fondo del todo también hay restaurantes de comida plan asiática y tal. 6 unidades, por ejemplo, son 100.000 rupias. Estamos hablando de que sale más o menos a 1 euro por unidad. Después de un día completo de turismo, iremos a descansar al hotel y así os llevaremos al día siguiente a un lugar único en el mundo. Y nada, ahora nos vamos a dar un baño y a disfrutar un poquito y relajados. Y ya al día siguiente nos dirigiremos al lugar que os prometimos al principio de este vídeo. Y ahora sí, hemos llegado a un sitio increíble en el mundo, que es el templo de Borobudur, el templo budista más grande del mundo. Este templo, al que nos dirigimos, tiene más de 1200 años, con terrazas enormes y cientos de estatuas de Buda, así como pasillos llenos de detalles, igual que en las películas de aventuras. Un lugar único que sigue guardando secretos en cada rincón. Y ahora ya estamos aquí junto al templo, que fue construido entre el año 780 y el 830 después de Cristo, y que toda esta zona está rodeada por volcanes, de los cuales 5 están actualmente activos. Al principio será algo complicada la subida, ya que subiremos hasta la cima, pero merecerá la pena, como ya veréis. Y otra de las cosas de este templo es que este templo fue reconstruido debido a todos los volcanes que están alrededor. Además, aquí se ven varios volcanes al fondo. Y es que en los días despejados veremos los 5 volcanes perfectamente. Además, las vistas merecerán la pena. Al igual que el templo que visitamos al principio de este vídeo, este templo también está construido gracias a piedras volcánicas que se han ido consiguiendo en las erupciones ya de cientos de años. Y pasar por aquí sinceramente deja sin palabras, ya que como podéis ver, el detalle tan increíble de las paredes hace que este lugar te transporte a las mejores películas de Hollywood.
Y es que estas paredes cuentan historias sobre las enseñanzas de Buda a sus discípulos, con un nivel de detalle y conservación realmente impresionante. Cada escena tallada en la piedra nos transporta a una época en la que este lugar era un importante centro espiritual. Ahora sí, llega el momento de enseñaros uno de nuestros rincones favoritos de Java y sin duda uno de los más espectaculares de este vídeo. Y bueno, desde aquí ya por así decirlo es casi la parte más superior. Si os fijáis, aquí está lleno todas las partes de las campanas estas, tanto la central como la central del todo. Y después todos los muros alrededor también, pues con muchísimas campanas. Y bueno, la verdad es que si os fijáis en los pequeños detalles que tienen las paredes, los dibujos, las figuras y todo eso, la verdad es que es increíble. Una curiosidad es que esto de aquí no son simples campanas, sino que dentro de cada una de ellas hay un Buda, tanto aquí como en todas las demás. Y sí, como estáis viendo, hay un Buda dentro de cada una de las 72 campanas que se encuentran en la parte superior del templo. Y aunque este lugar es muy turístico, también es un sitio de gran importancia espiritual. De hecho, los budistas deben reservar cita para poder venir a rezar, debido a la gran afluencia de gente que suele haber. Y ahora nos han dejado para hacer fotos y tal. Y lo bueno es que en función de qué parte del templo estéis, pues tenéis las montañas al fondo, o tenéis unos bosques al fondo, o los volcanes al fondo. Sin duda, si estáis pensando viajar a Bali o algún lugar de Indonesia, os recomendamos totalmente visitar Java y sitios increíbles como este templo de Borobudur. En el próximo vídeo nos adentramos en las selvas de Borneo, viviremos entre orangutanes, dormiremos en el río y sin duda será una de las experiencias más salvajes y emocionantes de nuestras vidas. Si no quieres perdértelo, suscríbete a nuestro canal y déjanos un like si te ha gustado este vídeo. Nos vemos en Borneo.